¿Sí? Vamos a iniciar una nueva unidad. Terminamos ya todo lo que es abdomen. A ver un poquitito, espérenme. ¿Qué tal van con las prácticas? ¿Se están yendo a practicar? Ay, mi chat. Sí, doctor, todo bien con las prácticas. Todo perfecto. Todo bien, profe. Profe, una consulta sobre las prácticas. ¿Se va a cambiar de instructor después de los exámenes? Se cambia después del examen. Entiendo. Se va a cambiar después este examen, el tercer parcial. Profe, hoy en noche ya es el tercer parcial. Sí, eso le quería decir. De hoy en noche no vamos a poder hacer. No vamos a poder hacer. Hay posibilidad de pasarlo para el siguiente de hoy en 15. Alex, ¿pueden ver eso? No creo, doctora, porque rendimos fármaco ese miércoles. El miércoles siguiente. Y entonces se puede pasar el examen para martes de tarde. Es que fármaco, doctora, nos está costando a todito y por eso luego esa semana No, evitamos no, no, tener otro no. examen. No, ese martes antes del miércoles. El martes de nuestra semana. El martes que viene ya. En vez de miércoles. Tenemos examen de Martes medicina de tarde tropical. tenemos, sí, eso, profe. ¿Qué tienen? Examen, profe, el martes de medicina tropical. ¿Y el miércoles? Nosotros rendimos el práctico, doctora, el miércoles. No, pero el práctico pueden cambiar. Voy a hablar con los profesores nomás. Yo el teórico, lo que el jueves no voy a poder tomarles. El jueves. A no ser que se pueda ir el doctor Osvaldo. Tengo que hablar Miércoles, con él. Si se va a poder. ¿para qué hora sería, doctora? Decirle al doctor, profe. Voy a hablar con él. ¿Qué pasó? El miércoles. Sí, sería Miércoles podría ser, por ejemplo, a las 13 horas, de 13 a 13:30, que son 30 preguntas. Recuerda que yo no voy a estar disponible después. Voy a hablar con el doctor Osvaldo. Vamos a estar hablando a ver cómo podemos solucionar eso, ¿sí? Bueno. Profe, pusiste presente a Lee Escobar, puso en el chat, no anda su micrófono. Voy a mirar un poco. Escobar, no le puse. Ahora sí ya le puse presente. Dale, doctora, gracias. Gracias por avisarnos. El examen va a entrar hasta el inicio de URO, ¿sí? Hasta lo que vamos hoy. Bueno, doctora. Ahí ven todos. Sí, profe, vemos. Sí, doctora. Bueno, voy a sacar mi... Hoy iniciamos lo que es semio del sistema urinario, sí.
Paran si quieren hacer alguna consulta. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar cuáles son los motivos de consulta más frecuentes que tenemos en el consultorio, en las urgencias. Vamos a abordar los antecedentes que son relevantes en lo que es el estudio de alguna alteración del sistema urinario. Cómo realizar el examen físico. Vamos a entrar en síndromes y patologías y hoy vamos a hablar de lo que es el síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Bueno, ¿cuáles son los motivos de consulta más comunes que nosotros tenemos, verdad? Relacionados con una alteración del aparato urinario. Uno de ellos, los más comunes, sería edema, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con edema? Aumento del diámetro, ya sea de los miembros, ¿verdad? O si no tenemos hinchazón a nivel de la órbita, periorbitario, ¿verdad? Esos son motivos de consulta comunes. También puede ser dolor lumbar, que es más se da en las urgencias de cirugía, ¿verdad? Y también otro de los motivos de consulta comunes que nosotros tenemos es la alteración, ya sea de las características que nosotros podemos ver de la orina o lo que es el ritmo normal del paciente, ¿verdad? Con relación al edema, el que suele estar relacionado a lo que es la enfermedad renal, suele ser de predominio matinal, periorbitario y es blando, ¿sí? Puede llegar a anasarca. El dolor lumbar, por el cual consulta el paciente, ¿verdad? Se suele localizar en la fosa lumbar, puede irradiar a flanco, hipogastrio, región periumbilical, fosa ilíaca y luego a los genitales. Como ustedes saben, ¿verdad? Si es que nosotros tenemos un paciente que dice que tiene dolor lumbar y al examen físico, nosotros vamos a ver más adelante cómo le hacemos, pero le preguntamos, ¿verdad? ¿Dónde se localiza? ¿Qué tipo de dolor es? ¿A dónde irradia? ¿Cómo termina? ¿Cuáles son los factores que modifican y cuáles son los síntomas asociados? Si es, por ejemplo, un cólico biliar o si es un cólico biliar ya sea por una litiasis renal o por algún tipo de coágulo, ¿verdad? Que está migrando desde los riñones a lo que es la uretra para ser eliminado, tiene un trayecto muy característico que se dirige hacia los genitales, el dolor, ¿sí? Puede iniciar en la parte posterior, pero ese dolor se dirige hacia los genitales. Ustedes le preguntan al paciente hacia dónde se va y les va a trazar más o menos el paciente con su mano el trayecto del dolor, ¿verdad? Cosa que no es, que si es, por ejemplo, un dolor lumbar a causa de la lesión a nivel de la columna, no irradia a los genitales, ¿sí? Acá vemos hacia dónde duele, como les dije, ¿verdad? Puede iniciarse en la región posterior, ¿verdad? En la fosa lumbar, y este dolor irradia hacia los genitales, ¿verdad? Siempre el paciente dice que irradia porque es el cálculo, ya sea el cálculo por una litiasis o por algún coágulo que está migrando, ¿verdad? ¿Por qué duele? Puede doler cuando hay irritación de la cápsula renal o del peritoneo parietal, cuando hay una distensión brusca de las vías urinarias por obstrucción o tumor, cuando hay una infección. Esto es importante, el parénquima no duele, ¿sí? Según el tiempo de evolución, el dolor, ¿verdad? Puede ser agudo o crónico. Agudo, como por ejemplo un cólico ureteral o un infarto renal, o crónico son procesos perirrenales, ¿verdad? Un tumor, paciente con poliquistosis renal, o ese característicamente es un dolor que se intensifica cuando el paciente está de pie y disminuye con el decúbito. Bueno. El dolor renal, ¿sí? Se ubica en la fosa lumbar o del lado afecto, generalmente no irradia, ¿verdad? O puede irradiar a flancos. Cuando nosotros tenemos puño percusión positiva, ¿cuál es la causa? Es que está inflamado o está obstruido. ¿Cuál es un diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que pensar? La lumbociatalgia, como les dije, ¿verdad? Que se puede relacionar los cambios de postura y no va a irradiar de la forma que irradia este dolor renal, ¿verdad? Y la puñopercusión también generalmente no es positiva en el paciente con lumbociatalgia. ¿Por qué? Porque ese se modifica con el movimiento lo que le duele al paciente. Sin embargo, la puñopercusión es muy exquisita de lo que es algún daño a nivel renal. Dolor ureteral o cólico renal o reno ureteral es un dolor agudo, es tipo cólico, fluctúa, como sabemos,
aumenta progresivamente hasta ser insoportable. Este es uno de los dolores más exquisitos que cuando ustedes lean más van a leer que es casi inaguantable, ¿verdad? Yo la verdad que nunca padecí este tipo de dolor, pero conozco gente, médicos también que padecen y me dicen que es insoportable, ¿sí? No es que es un dolor tipo cólico como una vesícula biliar inflamada o otra cosa, no. Bueno, la duración puede ser variable del tiempo, ¿verdad? Está ubicado en fosa lumbar, puede irradiar a flanco, fosa ilíaca, región inguinal interna o externa. ¿Cuáles son los síntomas que acompañan al cólico renal, verdad? La ansiedad, pues náuseas, vómitos, distensión abdominal y hematuria. Las causas, como les dije, puede ser una obstrucción, ya sea por una litiasis, puede ser a causa de coágulos, puede ser a causa de cristales, ¿verdad? Y restos de papilas necróticas en el caso de un infarto renal. Y el dolor vesical, ¿a qué se suele deber? Esto es súper común, nosotros vemos en sala cuando tenemos una distensión aguda de la vejiga, ¿verdad? El dolor es intenso, se localiza en hipogastrio, el paciente refiere a un deseo intenso de miccionar, pero fallido, ¿sí? ¿Y qué pasa? Orina, pero por rebosamiento. Con el paso del tiempo disminuye el dolor y cómo se manifiesta con un globo vesical. Nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos que fijarnos en los pacientes cuando en sala le decimos es hora de retirarle la sonda vesical al paciente. Un paciente que estuvo internado por otro motivo y le decimos que hay que sacarle la sonda, le sacamos y generalmente observamos que el paciente orina eso automáticamente, ¿verdad? En algunos pacientes, por ejemplo, los añosos, los diabéticos, suele pasar que uno le retira la sonda y el paciente no orina, pero no es que no orina porque hay una lesión a nivel renal, sino que hace un globo vesical, ¿verdad? Acá es una distensión aguda de la vejiga porque pierde la posibilidad de contraerse automáticamente, ¿verdad? Ya que estuvo como acostumbrada a lo que es la sonda vesical, ¿verdad? Se retira, el paciente no puede orinar, se queja de muchísimo dolor en hipogastrio, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es revisar que no tenga un globo vesical. ¿Y cómo eso nosotros paliamos? Colocando otra vez la sonda vesical para que el paciente pueda evacuar tranquilamente. ¿Sí? Acá tenemos el signo de psoas, ¿verdad? Cómo evaluamos con el paciente acostado sobre su lado izquierdo. Al extender el muslo derecho presenta dolor. Eso quiere decir que el foco irritativo está cercano al músculo psoas ilíaco. Acá, eso puede ser también relacionado a patología del aparato urinario. Bueno, como les dije, esto puede ser, o sea, ¿cuáles son los motivos de consulta comunes? Hablamos de dolor, acá tenemos trastorno de la micción. Cuando hablamos de trastorno de la micción, una de las causas súper comunes, sobre todo en mujeres, es la disuria, ¿sí? ¿Qué es disuria? Cuando tenemos dificultad para eliminar lo que es la orina, se presenta dolor o ardor al orinar, ¿sí? Estranguria, tenemos una micción lenta y dolorosa, gota a gota con tenesmo y sensación de torsión. Polaquiuria. ¿Cuándo tenemos polaquiuria? Cuando hay un aumento de la frecuencia de las micciones sin aumento del volumen. El tenesmo es la persistencia del deseo de orinar con sensación de evacuación incompleta. La retención es la imposibilidad de evacuar la vejiga total o parcialmente. La urgencia miccional es cuando tenemos una necesidad imperiosa de orinar sin que esta vejiga esté llena. Incontinencia urinaria es cuando el paciente micciona de forma involuntaria por incapacidad de contener lo que es la orina. Y la enuresis cuando tenemos micción involuntaria durante el sueño, que se puede dar tanto en niños que son mayores, ¿verdad? O sea, se espera que niños que ya hayan dejado el pañal, ¿verdad? No vuelvan a orinar, pero algunos presentan, entonces son niños más grandes, ¿verdad? Niños mayores y adultos que pueden presentar. Otro de los motivos comunes de consulta es la alteración del volumen y ritmo. Lo habitual es que orinemos aproximadamente 1 litro a 1,5 litros en 24 horas. Eso va a depender del volumen de líquido que nosotros ingerimos, ¿sí? La poliuria puede ser mayor a 3 litros por día. Cuando hablamos de más de 3 litros de orina por día, las causas pueden ser una diabetes insípida, ¿verdad? Puede ser la fase poliúrica de una insuficiencia renal aguda. Puede ser a causa de una diabetes descompensada que está todavía, que no se detectó y que está debutando.
¿sí? Esas son las causas más comunes de poliuria. Oliguria, cuando tenemos menor a 500 ml por día, otras bibliografías hablan de 400, ¿verdad? O menos de 30 cc hora. ¿Cuáles pueden ser las causas? Pueden ser obstructivas, puede ser que el paciente esté en shock, ¿verdad? Con una insuficiencia renal aguda, puede ser en un estadio un poco más avanzado la insuficiencia renal crónica y anuria cuando el paciente ya no orina. Otro motivo de consulta relacionado al aparato urinario serían las alteraciones en las características de la orina. ¿Cuáles son esas características que nosotros podemos ver, verdad? El color, el aspecto, si es turbio o no, el olor que presenta y si se encuentra espumoso o no, ¿verdad? El color puede estar afectado ya sea por que si hay sangre en la orina que tenemos hematuria, ¿verdad? Color rojo sangre o café Coca-Cola. Bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos hematuria, generalmente esto vemos más en los pacientes de sexo masculino, adultos mayores que vienen a consultar por hematuria. Pueden tener problemas prostáticos y lo más común, o sea, es que venga de la vejiga, ¿verdad? Y suele estar relacionado a neoplasias. Entonces, cuando nosotros tenemos paciente que viene por hematuria, en descartar que no sea neoplasia a algún nivel de lo que es el tracto urinario, ¿sí? Si es en el primer chorro suele ser por causa de de uretra o próstata, o si al final del chorro relacionado a la pared, al daño de la pared vesical, como les dije, pero eso es un poco difícil porque el paciente generalmente ya viene sondado cuando está con hematuria. Coluria, color té o café amarillento o guaraná por aumento de la bilirrubina directa, ¿verdad? Esto tenemos en pacientes que pueden estar cursando con un cuadro obstructivo a nivel vesicular, ¿verdad? O si no, paciente con ictericia a causa de una metástasis hepática. Buscar las causas de por qué está con coluria el paciente. Hemoglobinuria, ¿verdad? Que es una orina oscura, levantarse y se aclara durante el día, puede estar relacionado con hemoglobinuria paroxística nocturna y esto es un poco más raro, alcaptonuria, ¿verdad? Orina negra o marrón oscura. El aspecto, como les dije, turbio, puede estar relacionado a alguna patología. Hay veces que puede ser turbio y impresiona también que está piúrico, es decir, con pus, está relacionado a lo que es infección. Si tiene olor, también generalmente puede estar relacionado a infecciones. Y la orina espumosa, ¿verdad? No siempre es patológica, pero si nosotros vemos una orina y nos llama la atención la cantidad de espuma que tiene, debemos pensar si no es un paciente que está con proteinuria o glucosuria. Debemos pensar, ¿verdad? Entonces, en todo caso, estudiar eso. Antecedentes del paciente, ¿verdad? ¿Cuáles son antecedentes? La edad, si es sexo masculino o femenino, cuáles son los antecedentes personales y antecedentes familiares. Edad y sexo, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a tener algún tipo de patología. Por ejemplo, las infecciones urinarias son comunes en las mujeres de edad joven y sexualmente activas, ¿verdad? Es raro que un varón tenga una infección urinaria. Generalmente los varones con infecciones urinarias se debe a los que son jóvenes o los niños, es porque tienen algún tipo de malformación, ¿verdad? En el tracto urológico, porque no es común que ellos tengan. Otra cosa son los abuelitos ya inmunodeprimidos, con polimedicados y con varias patologías, ¿verdad? Antecedentes personales. ¿Por qué es importante preguntar antecedentes personales del paciente? Porque hay patologías sistémicas que afectan la funcionalidad renal. A ver si ustedes me pueden decir cuáles son las patologías más comunes, cuáles son las dos enfermedades más comunes causantes de insuficiencia renal crónica. Hipertensión puede ser, profe, diabetes también. Hipertensión y diabetes son las causas más comunes. Otras enfermedades sistémicas que puedan afectar el aparato urinario. Lupus, creo, profe, también, ¿verdad? Lupus, sí, así mismo. Otro.
ver, no se acuerdan. Profe, enfermedades autoinmunes también, ¿verdad? Otras que... Todas las enfermedades autoinmunes pueden alterar lo que es el aparato urinario, ¿verdad? Y puede el paciente terminar con lo que es una insuficiencia renal. La causa ya va a ser diferente, ¿verdad? Dependiendo de qué fue lo que le causó. Pero las enfermedades autoinmunes, otras enfermedades sistémicas como por ejemplo la amiloidosis que produce depósitos de amiloide a nivel del parénquima renal que puede llevar a una insuficiencia renal también, ¿sí? Esos son datos de valor del paciente. Antecedentes familiares, sí que tenemos antecedentes patológicos familiares relevantes relacionados al tracto urinario. Bueno, el examen físico general que nosotros vamos a hacer del paciente, ¿sí? Inspección, ¿verdad? A la inspección, ¿qué es lo que nosotros tenemos que notar primero? Si el paciente presenta edemas. Si presenta edemas, ¿dónde? Si es a nivel de los miembros inferiores, ¿hasta dónde? ¿Qué características tiene este edema? Si es blando, si deja fobia, si no deja fobia, si es frío, si es periorbitario, si está el paciente en anasarca, ¿está bien? Describir bien el edema del paciente. El color de la piel y si presenta petequia, porque puede estar relacionado también a algunas patologías de lo que es la coagulación. El color de la piel, quiero que se acuerden bien esto, porque el paciente más común que nosotros tenemos en sala de clínica médica es aquel renal crónico, hemodializado o que está al borde de la diálisis, ¿verdad? Ellos presentan una palidez terrosa que es súper característica, que el día de mañana los que quieran hacer clínica médica van a ver en la residencia, ¿verdad? Ustedes van a entrar a la sala, van a mirar al paciente y van a decir, sí o sí, este paciente probablemente sea renal, porque tiene una palidez muy característica del renal crónico, ¿sí? El dializado. Debemos evaluar si el paciente presenta hipertensión arterial al momento del examen, porque más adelante vamos a ver que uno de los síndromes más comunes está relacionado a cifras de tensión, cifras de presión arterial elevada, ¿sí? Cuando esos son exámenes generales que nos pueden hablar de patología a nivel renal. El examen de la región renal propiamente dicha, inspeccionamos nosotros, ¿verdad? Si presenta signos inflamatorios, probablemente haya daño perirrenal, ¿verdad? Eso es difícil de encontrar a menos que esté como cosa que sea algo inflamatorio. En el paciente renal crónico con insuficiencia renal aguda, nosotros no vamos a encontrar nada es lo que es en la parte renal, ¿sí? La palpación, vamos a realizar la técnica de Guyon, como dijimos, y percusión y ocultación tienen poco aporte, ¿verdad? Acá tenemos nosotros la técnica de Guyon para poder palpar el polo inferior del riñón. Nosotros tenemos que el paciente se acuesta, ¿verdad? Y en el medio del lado del riñón que se va a palpar nos colocamos, utilizamos es bimanual, una posterior ponemos detrás de las costillas, ¿verdad? Y la otra es, o sea, se coloca transversalmente la de abajo y la otra por encima, ¿verdad? La anterior se coloca paralela a la línea media por fuera de los rectos anteriores del abdomen y se va avanzando lentamente desde la fosa ilíaca hacia arriba en busca del riñón, ¿verdad? Tratando de reconocer con la yema de los dedos durante la expiración y disminuye la tensión de la pared abdominal. ¿Está bien? Eso es para palpar. Con eso lo que podríamos hacer es, si es que hay, por ejemplo, una tumoración en el polo inferior del riñón, o si se encuentra aumentada de tamaño. Que, como les digo, aumentado de tamaño puede estar relacionado a una dilatación pielocalicial, ¿verdad? Puede ser que tenga una agenesia congénita de un riñón y entonces el otro aumenta de tamaño para cumplir con los requisitos de ese otro, ¿verdad? Le suple en esos casos. Pero actualmente, ¿verdad? Con las técnicas que nosotros tenemos, ya sea de ecografía renal, tomografía, urotac, si nosotros tenemos la sospecha de algún tipo de malformación, algún tipo de obstrucción, generalmente ya vamos a eso, ¿verdad? Pero lo que sí nos puede faltar en el examen físico es la puñopercusión en paciente que venga a consultar. Está sentado y puede ser con el puño cerrado o también podríamos hacer con el extremo cubital de los dedos golpeando y el paciente presenta un dolor exquisito a lo que es el puño o si no el golpe con el extremo cubital de los dedos. ¿Está bien? ¿Me escuchan?
Sí, doctora, escuchamos. Sí, Y es profe, bien súper bien. característico la puño-percusión del paciente. Cuando nosotros estamos y tenemos puño-percusión positiva, como dijimos hace rato, probablemente el paciente está con un proceso infeccioso u obstructivo. Una de las dos cosas puede ser, pero no pasar por alto eso al examen físico. Bueno, ahora pasamos ya a los dos síndromes. El primero es el síndrome nefrótico. Es un conjunto de signos y síntomas que están generados por alteración patológica del glomérulo que se manifiesta por un aumento de la permeabilidad capilar al número, a las proteínas plasmáticas. Entonces, ¿qué pasa? El paciente pierde proteína. Al perder proteína, ¿qué pasa? Se edematiza, ¿sí? Podemos tener un paciente en anasarca, nosotros medimos las proteínas, podemos encontrar una proteinuria mayor a 3,5 gramos en 24 horas. Tenemos a nivel de sangre, tenemos hipoalbuminemia acompañado de dislipidemia y también si podemos controlar lipiduria, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Tenemos edema frío, blando, Godet positivo, ¿verdad? Que generalmente se inicia en los tobillos y progresa hasta llegar a la región periorbitaria, ¿verdad? Que podría llegar a producir un edema facial completamente. Y puede ser sacro, dependiendo si el paciente se encuentra acostado, ¿verdad? De decúbito dorsal en la posición de Cleave puede quedarse a nivel sacro. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? Le vamos a pedir un laboratorio, vamos a pedir proteinuria 24 horas, ¿sí? Proteinograma electroforético, y ahí vamos a encontrar hipoproteinemia con hipoalbuminemia alfa, ¿verdad? Unidos normal o disminuida a beta globulina aumentada, ¿sí? Y el lipidograma electroforético sí se puede hacer también con un aumento del colesterol total del HDL, LDL y triglicéridos. El síndrome nefrítico, ¿qué? Profe, tengo una duda sobre el síndrome nefrótico. ¿El paciente se puede presentar con un edema agudo del pulmón? Sí, podría ser, porque mira, vos tenés demasiada pérdida de proteínas, ¿sí? Entonces se hematizan. Pero sí, puede presentarse. Eso es lo que si el paciente está también con edema agudo de pulmón, probablemente está acompañado de algo más. O sea, no solamente es un síndrome nefrótico, ¿sí? Entiendo, Pero profe. podría ser por la pérdida importante que tiene de proteína, porque acuérdate que no filtra nada y pierde todas las proteínas y hay edemas por todos lados. Entonces, si esta instalación brusca, el paciente podría llegar a tener un edema agudo de pulmón, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. El síndrome nefrítico es un conjunto de signos y síntomas que están generados por la inflamación glomerular con colapso de los capilares. En ellos podemos llegar a tener una oliguria, ¿verdad? Que es menor a 500 ml por día, proteinuria menor a 3,5 gramos en 24 horas. Esto es sumamente importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Diferenciar cuando hay proteína en orina y cuando no. Cuando no hay más de 3,5 estamos en un síndrome nefrítico, ¿sí? A nivel macroscópico, microscópico podemos tener hematuria y está acompañado de hipertensión arterial. También hay edema y hay un deterioro de la función renal que puede ir de moderada a severa y llegar a una insuficiencia renal aguda de rápida progresión, ¿sí? Estos son los dos síndromes también que generalmente, esta ya es la manifestación de algo, ¿sí? No, es que no de la nada el paciente va a ser un síndrome nefrótico. Generalmente suele ser la manifestación de algún tipo de enfermedad sistémica o algún daño renal, ¿verdad? Que se manifiesta de esa forma. Acá copié unos casos clínicos para que podamos debatir entre nosotros, ¿verdad? Esta es una señora empleada de 42 años que tiene con antecedentes de fiebre vespertina y dolores de las grandes articulaciones con diagnóstico de artritis reumatoidea, tratadas con corticoides desde hace 3 años. Consulta por fiebre de 7 días de evolución, edema de los tobillos y párpados, deterioro del ritmo diurético en las últimas 48 horas. Ahí ustedes ven cuáles son los motivos de consulta comunes de los pacientes. Eso nomás, si te dice algo de eso, sí o sí tenemos que pensar nosotros en algo urinario. La paciente tiene edema y orina menos, ¿sí? Al examen físico presenta hipertermia, edema a ambos tobillos y párpados, alopecia parietal
hepatomegalia, una presión arterial de 170/90 y no tiene evidencia de un foco infeccioso. Su laboratorio tiene hematocrito de 32%, glóbulos blancos de 2.300, plaquetas de 360.000, BSG de 55 en 1 hora, uremia de 103, creatininemia de 1.7, proteinuria de 0,4 gramos en 24 horas. Ahí que ya lo primero que descartamos nosotros. Descartando síndrome nefrítico y nefrótico. No, nefrótico. Nefrótico ya descartamos, ¿sí? Nefrótico, ¿por qué descartamos por este? Porque ya nos da ya el dato, ¿verdad? Tenemos 0,4 gramos de proteína por día. Entonces no puede ser que sea un nefrótico. Proteínas totales 7,6 con albúmina 3.6 que está en rango, ¿verdad? Este no figura acá al lado, ¿verdad? Pero está en rango. Tenemos látex positivo, anti-DNA positivo, C364, C414, anti-RA negativo, ANCA negativo, HIV, antígeno de superficie, hepatitis B y de hepatitis C negativo, orina completa con proteínas 2 cruces, 10 a 15 leucocitos por campo, hematías 20 a 40 por campo, dismórficos cilíndricos. Se le pidió también una imagen y tiene una ecografía renal con riñones de congenicidad y tamaño conservado. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Pero no miren esto. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo de la paciente? Tenemos edema y disminución del ritmo diurético. De 2 síndromes nomás yo le hablé ahora, ¿verdad? Y uno no puede ser porque es por la cantidad de proteínas que tiene en orina, entonces es el otro. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo entonces? Síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico, ¿verdad? Y asimismo, la presunción diagnóstica es de un síndrome nefrítico agudo con edemas, hipertensión arterial, oliguria, hematuria, ¿verdad? ¿Cuál es el estudio que va a servir para hacer el diagnóstico diferencial? ¿Verdad? La punción biopsia renal, que va a permitir diferenciar entre una enfermedad glomerular primaria o secundaria. Ya que esta paciente, como dijimos hace rato, ¿cuáles son las enfermedades sistémicas que afectan el aparato urinario? Todas las enfermedades autoinmunes pueden llegar a producir algún daño, ¿verdad? Y ella tiene artritis reumatoidea, capaz esa sea la causa, ¿sí? ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Podría ser también una pielonefritis o no? No. Viste que ella no, aparentemente no está infectada. Pielonefritis nosotros tenemos que tener, ella tiene fiebre, ¿verdad? Pero aparentemente no está infectada, ¿verdad? Tiene 2.300 blancos, su orina no tiene leucocitos, ¿verdad? No hay nitritos positivos, no hay nada de eso. La fiebre probablemente se deba a una activación de su enfermedad autoinmune, ¿verdad? No tiene ella síntomas urinarios de disuria o algo de eso, ¿entendés? Entiendo, Por eso profe. no pensaría en una pielonefritis. Sus leucocitos en orina están 10 a 15 por campo, tampoco es No, algo... pero no es demasiado, ¿verdad? No, por eso no pensaría yo en una infección urinaria, ¿no? Entiendo, gracias, profe. ¿Sí? Paso al siguiente caso. Tenemos Isabela, que es una maestra de 46 años, madre de 2 hijos, tuvo diabetes gestacional en el segundo embarazo hace 10 años y nunca se realizó controles posteriores. Ahí ustedes ya saben que la paciente que tiene diabetes gestacional a las 4 semanas o a las 4 semanas y media debe volver para ver si es que ella era gestacional su diabetes o ya se quedó diabética, ¿verdad? Ya está ya una falla, no sabemos, así ella no sabe si es diabética hace 10 años. Ella consulta por hinchazón de las piernas, que nota en aumento y dolor de cabeza, ¿verdad? Al examen físico tenemos edemas en miembros inferiores con signo de la fobia 3 cruces a 4 cruces, una presión arterial de 150-110 milímetros de mercurio que está elevada. Se solicitan exámenes de laboratorio que revelan glicemia en ayuna de 164 miligramos por decilitro, que es, si son buen ayuno, eso ya está más elevado de 126, ¿verdad? Con glicemia postprandial de 384 miligramos por decilitro, ¿verdad? Tenemos 2 medidas fuera de lo que es de esperar, entonces podemos hacer el diagnóstico de diabetes en la paciente. Tiene creatininemia 1.9, generalmente en las mujeres hasta 1.4, dependiendo del punto de corte del laboratorio, ¿verdad? Pero esta está elevada su creatininemia. Orina completa tenemos proteínas 2 cruces, hematíes 2 por campos, leucocitos 1 o 2 por campos, cilindros y cristales ausentes.
gotas de grasa libre. Colesterolemia tenemos 2.57 miligramos, albuminemia 2.8, proteinuria de 4.1 gramos en 24 horas. Fondo de ojo tenemos alteraciones vasculares arteriovenosas compatibles con diabetes. ¿Cuál es la presunción diagnóstica sobre el compromiso renal de la paciente? ¿Qué les parece? Síndrome nefrótico podría ser, profe. Así mismo, un síndrome nefrótico, ¿verdad? Diagnóstico presuntivo de síndrome nefrótico por el valor que tenemos de proteínas en orina de 4,1 gramos por 24 horas. Tenemos la paciente que está con edema, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuál podría ser la causa? Como les dije, es más común que sean secundarios del síndrome nefrótico y nefrítico a enfermedades sistémicas antes que sea de daño ahí mismo en el riñón propiamente dicho. ¿Cuál puede ser la causa de esta paciente que tenga este debut de síndrome nefrótico? Un diabetes y una posible presión arterial descompensados. Y sí, así mismo. Ella es hipertensa y es diabética, ¿verdad? Que ella no sabía, entonces pueden ser secundarios a eso, su síndrome nefrótico y nefrítico. ¿Está bien? Tengo uno último. Este es máximo de 20 años que concurra a la consulta por aumento de peso en el último mes con una tumefacción de los miembros inferiores y de la cara. Tiene un antecedente, un cuadro similar a los 3 años de vida y fue tratado con corticosteroides. En el examen físico se halla edema generalizado. Bueno, este es paciente masculino. Acuérdense siempre sacar los datos positivos del paciente masculino, adulto joven, ¿sí? Probablemente no sea hipertenso ni diabético. En el examen físico se halla edema generalizado, presión de 160, normotenso, frecuencia cardíaca de 85 por minuto, pulso regular, matidez de la columna y de ambas bases pulmonares. ¿Qué significaba eso? Que tenía un edema en las espaldas, profe. ¿Ah? Que tenía un edema en las espaldas, puede ser. Sí, edema pulmonar, derrame pleural. Bueno, se le pide un laboratorio, ¿verdad? Muestra hematocrito de 42, glóbulos blancos de 7.800, glicemia 83, hasta ahora está todo bien. Uremia 32, creatininemia 0.7. Colesterol total 336 miligramos por decilitro, triglicéridos 215, proteínas totales 4,4 gramos por decilitro, albúmina de 2.3, gamma globulina disminuida, orina completa, proteínas 4 cruces, ¿verdad? Cuerpos ovales grasos, o sea, tiene lipiduria, hematíes ausentes, proteinuria 24 horas, 17 gramos en 24 horas. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo de acuerdo a los datos clínicos y del laboratorio? ¿Qué les parece? Tenemos lipiduria, tenemos proteína 24 horas, 17 gramos. ¿Qué puede ser? ¿Qué les parece? Síndrome nefrótico. El pH Síndrome también está nefrótico. alterado, ¿verdad, profe? No, es el pH urinario. Bueno, ¿y cuál podría ser la causa de él? Acuérdense que hay glomerulopatías, van a ver más cuando lean, ¿verdad? Este es un paciente que aparentemente no tiene ninguna enfermedad sistémica, ¿sí? No es una enfermedad sistémica que se está manifestando con un síndrome nefrótico, sino es probablemente algo primario, pues alguna glomerulopatía. Él dice que tuvo un antecedente así a los 3 años de vida, ¿sí? Tiene un cuadro similar anterior. Y puede haber sido hay algunos virus, ¿verdad? Que la gente contrae y luego puede terminar en una glomerulopatía rápidamente progresiva, ¿verdad? Que lleva a un síndrome nefrótico y luego a una insuficiencia renal, ¿sí? Eso solamente con la biopsia renal nosotros vamos a poder hacer el diagnóstico. Y por descarte, ¿verdad? Descartar que el paciente no tiene ninguna patología sistémica que le cause este síndrome. ¿Entienden? En él, por ejemplo, sí estaría indicado más adelante una punción biopsia renal.
Pero de repente en la señora esta que es hipertensa, que es diabética, no hay necesidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Creo que todo claro, profe. ¿Está bien? Sí, profe, muy bien aclarado la clase. Bueno, estamos chicos, voy a estar conversando con los doctores a ver si es que van a poder tomar el jueves el examen. ¿Está bien? Perfecto, doctora. Vale, chicos. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Chao, Gracias, chao. profe. Profe. Chao, doctora, gracias.